Buen día muchachos, y vamos a realizar la explicación paso a paso de cada una de las etapas de la actividad AA2. Entonces vamos a iniciar con la primera actividad, etapa 1, que se llama prueba técnica. Cuando ustedes ingresan a la actividad van a encontrar este documento PDF. Básicamente, pues la idea es que ustedes lo lean con cuidado, pero se trata de que cada uno va a participar en un proceso de selección y lo que se les va a evaluar es el uso de instrumentos de tipo analógico. Van a utilizar las escuadras, el lápiz y vamos a realizar una plancha con una serie de trazos. Revisamos el planteamiento del problema, básicamente explica pues que usted va a ser parte de un proceso de selección y que para ese proceso de selección debe elaborar una plancha en formato DIN A4, que es el formato que se le pide. Les recuerdo por favor, dentro del curso revisar en la parte inferior está la lista de materiales que es con la que vamos a trabajar. Está al final de la sección. Entonces se le pide que divida la hoja en 4 cuadrantes iguales. En el primer cuadrante usted va a trazar líneas a 45 y a 135 grados, separadas a 5 milímetros y alternando líneas gruesas y líneas delgadas, es decir, va a alternar el uso del lápiz 2H y del lápiz L. En el segundo cuadrado va a trabajar líneas a 30 y a 150 grados, también separadas a 5 milímetros y igualmente alternando líneas gruesas y delgadas. Tercer cuadrante, líneas a 60 y a 120 grados, 5 milímetros de separación, alternando líneas gruesas y delgadas. Y en la cuarta sección va a trabajar líneas verticales, es decir, líneas a 90 grados, y líneas horizontales, es decir, líneas a 180 grados, separadas 5 milímetros y alternando líneas gruesas y delgadas. Se va a evaluar el uso adecuado de los instrumentos, la aplicación adecuada del grosor y la intensidad de cada una de las líneas y la medición precisa de las distancias que se les están pidiendo. Entonces vamos a mirar qué referentes tenemos dentro de la plataforma para realizar ese ejercicio. El primer referente, vamos a dirigirnos a la parte que se llama referentes conceptuales. Entonces el primer referente, que es el que vamos a utilizar para todas las etapas o para todos los ejercicios de la actividad 2, es el rotulado. Entonces a ustedes se les pide que trabajen en formato DIN A4 sin rotular. Es una hoja blanca de papel bond y lo van a rotular de la siguiente manera. Van a dejar desde el borde izquierdo hacia adentro, van a dejar 10 milímetros y vamos a trazar una línea vertical. En la parte superior, en la parte derecha y en la parte inferior van a dejar 5 milímetros desde el borde hacia adentro en cada uno de los espacios y vamos a trazar líneas, ya corresponda vertical o línea horizontal para trazar el cuadro. Vamos a dejar desde la línea inferior hacia adentro, vamos a dejar 14 milímetros, es decir, la distancia que hay desde esta línea hacia arriba son 14 milímetros y esos 14 milímetros los vamos a dividir a la mitad, o sea, esta línea va a quedar a 7 milímetros desde el borde de la margen. Y luego vamos a dividir en distancias que sean aproximadas a como se ve acá. No vamos a trabajar ninguna medida en específico, sino distancias aproximadas a como vemos acá, es decir, que tenga un espacio aquí, serán más o menos 1,5 centímetros, 2 centímetros, y esta la podemos dividir a la mitad. Esta inferior entonces la dividimos en 3. Básicamente lo que vamos a colocar es el nombre de la institución, vamos a colocar la norma en la que vamos a trabajar, que se llama ISO-A. En un ejercicio más adelante les explico a qué se refiere. Aquí vamos a colocar la escala, que es 1:1, básicamente la escala 1:1 quiere decir que estoy trabajando medidas en tamaño real, y vamos a colocar la fecha de entrega de la plancha, es decir, usted va a colocar la fecha en que corresponde subir la plancha. El nombre de la plancha, que en este caso pues corresponderá a la actividad que se llama etapa 1 prueba técnica, y su nombre y su apellido, o sus nombres y sus apellidos, y el número de la plancha. Esta primera será la plancha número 1.
Volvamos nuevamente a lo que nos pide el ejercicio. Entonces me dice, bueno, ese espacio dividirlo en 4 cuadrantes. Entonces saco la mitad verticalmente y la mitad horizontalmente del espacio interno, ¿sí? No del total de la hoja ni el total de la margen, sino del espacio interno que usted tiene para trabajar. Y en el primer cuadrante, de arriba a la izquierda, vamos a trabajar líneas a 45 y a 135 grados. Dentro de la plataforma usted tiene varios recursos que le van a apoyar en ese proceso. Hay un primer recurso que está dentro de los referentes conceptuales que se llama manejo de escuadras, un paquete SCORE. Cuando usted ingrese a esta actividad, cuando usted ingrese a esta actividad, entonces le va a mostrar una ventana como esta. Básicamente es una animación donde usted va a poder ver cuál es el proceso para realizar esos trazos. Entonces le va a mostrar cuáles son los elementos necesarios, que son los mismos que están en la lista. Le va a mostrar cómo debe alistar el papel, ¿sí? Entonces lo vamos a fijar, porque como vamos a trazar líneas paralelas, es necesario que el papel esté fijo a la base. Vamos a trazar la margen, a ustedes se les pidió regla T y se les pidió escuadras. Entonces, ayudándonos con la regla T, que debe estar, la característica es que debe estar alineada con el borde de la hoja para que las líneas que tracemos sean perfectamente horizontales y las que tracemos con la escuadra sean perfectamente verticales. Realiza el trazo y aquí hay una explicación bastante rápida de cómo manejar las escuadras a 45 y la escuadra de 60 grados, que básicamente con la de 60 grados puedo trazar líneas a 60 y a 30 grados. Entonces él me va a indicar cómo trazar las líneas a 45 grados en ambas direcciones, que es lo que se les está pidiendo, en el primer cuadrante, en el primer ejercicio. Entonces vamos a volvernos un momentico acá. Entonces en el primer cuadrante, líneas a 45 y a 135 grados. Básicamente las líneas a 135 grados son estas líneas que estoy trazando en este sentido, ¿sí? Aquí vamos a ver muy rápidamente cómo se realiza el trazo, pero para aclarar más, yo les compartí dentro de la plataforma unos videos. Entonces hay una sección que se llama video tutoriales de apoyo a la actividad A2. Entonces hay unos videos que son específicos de esa etapa 1 que se llama prueba técnica. Entonces vamos a revisar los videos uno por uno para que aclaremos un poco más lo que estamos viendo, lo que estamos trabajando acá. Entonces el primer video se llama manejo de escuadras, utilizar las escuadras para medir ángulos. Entonces en este video lo que nos vamos a encontrar es cómo a partir de las escuadras de 30 o de 60 grados, que es la misma, 60 grados por un lado y 30 por el otro, puedo trazar diferentes ángulos. Entonces puedo trazar ángulo de 30. Si lo coloco en la posición que corresponde al espejo, este ángulo que se forma va a ser de 150 grados, ¿sí? 30 y 150. Fíjense que dentro del documento hay un cuadrante, que es el segundo cuadrante, que va a ser el de arriba a la derecha, donde me pide trazar líneas a 30 y a 150 grados. Entonces con este video yo ya sé que en esta posición voy a trazar las líneas a 30 grados y en esta posición voy a trazar las líneas a 150 grados. Ahí tengo mi segundo cuadrante. Tengo un cuadrante más que dice trace líneas a 60 y a 120 grados. Entonces en esta misma me dice cómo ubicar la escuadra para trazar líneas a 60. Este es el ángulo de 60 y cómo ubico la escuadra para trazar líneas a 120 grados, ¿sí? Que sería este ángulo que tengo acá, líneas a 120 grados. Entonces fíjense que es básicamente la misma escuadra, pero lo que voy a cambiar es la posición, poniéndola en una posición de espejo. Bueno, líneas a 90 grados, que son las líneas verticales, y ya con la otra escuadra, que es la línea de 45, entonces como trazo líneas a 45, que es esta inclinación, y
con la escuadra en espejo, cómo trazo líneas a 135, que es el primer cuadrante, líneas a 45 y a 135, ¿sí? Ya la idea es que usted se siente con calma y revise pues el video con calma, y le da tiempo, le da la explicación para que usted revise cómo es la posición de cada una de las líneas. El video, revíselo hasta aquí, hasta el minuto 1:40 más o menos. De ahí en adelante, él me va a mostrar otros ángulos diferentes que voy a construir con la posición de las dos escuadras, pero este no lo vamos a utilizar para este ejercicio. Entonces, lo que nos compete hasta ahora a nosotros es hasta el minuto 1:40 aproximadamente de este video. Tienen otro video que se llama Manejo de escuadras 2, líneas a 30 y a 150 grados. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo vamos a hacer esa cuadrícula que corresponde al segundo cuadrante, ¿sí? Entonces, estas líneas a 30 y a 150 que ya vimos cómo colocar las escuadras a 30 grados y en espejo para formar los 150, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio de la cuadrícula? Entonces, aquí me indica cómo voy trazando las líneas en un sentido. Fíjense que aquí lo que estoy trazando son las líneas a 30 grados, con inclinación de 30 grados, ¿sí? Entonces, esas serán las primeras de ese cuadrante. Y recuerden que para trazar el ángulo, él me pide 30 y 150. Entonces, para trazar el ángulo de 150, recuerden que lo que hacemos es colocar la regla en espejo, ¿sí? Entonces, venimos y en la posición en espejo voy a trazar las siguientes líneas, adelantando un poco, que serán estas, ¿sí? Que son las que corresponden al ángulo de 130 grados. Entonces, aquí tenemos uno de los cuadrantes que me pide. Hay otra que se llama Manejo de escuadras 3, líneas a 45 y 135 grados. Este va a ser el primer cuadrante. Entonces, en este primer cuadrante, 45 y 135, lo que me va a mostrar es exactamente lo mismo, con la escuadra de 45 grados, cómo voy a realizar la posición o cómo debo acomodar la escuadra para realizar las líneas a 45. Fíjense que yo lo que estoy trazando son estas líneas de acá que me crean un ángulo de 45 grados, ¿sí? Y la posición de la escuadra en espejo es la que me va a dar las líneas a 135 grados que vienen en el sentido contrario, ¿sí? En este caso, los cuadros internos deben quedar cuadros ortogonales, es decir, que en la parte interna se van a formar ángulos de 90 grados, ¿sí? Entonces, ese es el siguiente trazo que debo realizar. Y tengo un último video que se llama Manejo de escuadras 4. Aquí nos haría falta, digamos, como un video adicional, que es el de trazar líneas a 60 y a 120 grados. Ese video no lo encontré como tan ilustrativo como los otros que les puse, entonces por eso no lo puse, pero básicamente es que con esa referencia que usted hace, entonces va a trazar por el lado de la escuadra de 60 grados, igualmente traza líneas en un sentido y en el otro. Guíese por el primer video, que es este, cuando le explica cómo trazar los ángulos de 60 y de 120 para que usted sepa ubicarlo, que corresponderá al tercer cuadrante. Pero hay una característica que tienen cada uno de los trazos que se les está pidiendo, y es que todos los trazos deben ir separados a 5 milímetros. Entonces hay un video adicional, que es este video que se llama Medir distancias iguales, y es este de acá. Lo que sucede es que cuando yo estoy trazando líneas inclinadas, yo debo medir las distancias en la perpendicular a esa línea. Entonces, este video que está acá nos va a indicar cómo hacemos para medir las distancias. Aquí, por ejemplo, en este primero, vamos a trazar las líneas a 30 grados, ¿sí? Esta persona las traza de manera independiente, no la va a hacer en cuadrícula, pero es para que nos sirva de guía. Para trazar las líneas a 30 grados, yo debo trazar primero una referencia a 60 grados, que fue lo que ella acabó de hacer acá, ¿sí? Esta línea de acá está a 60 grados. Esta línea no está a 60 grados, esta línea está... Perdón, ya les digo, esta línea está a 120. ¿Sí? Entonces, esta línea que está acá, ella la va a trazar a 120. ¿Con qué? Con la escuadra por el lado de los 60 grados.
que es esta primera. Miren cómo la está trazando acá, ¿sí? Entonces por el lado de los 60 grados, yo aquí tengo en la escuadra 60 grados, pero al abrir acá, que me confundo, tengo los 120 grados, ¿sí? Entonces de aquí con la horizontal, midiendo el ángulo completo, van a ser 120 grados, pero básicamente la posición de la escuadra es por el lado de 60. Entonces trazo la línea de referencia. Sobre esa línea, que va a ser la línea guía, ella traza además dos, porque una sola puede ser que no me alcance. Es que ustedes van a medir la distancia de 5 milímetros sobre esa línea guía. Y después de medir las distancias, entonces vamos a trazar las líneas, en este caso, a 30 grados. Y así sucesivamente se va a ir dando la explicación. Sí, esta es a 30. Se va a ir dando la explicación, la siguiente debe ser a 150. Perdón, el siguiente va a ser a 150, entonces vamos a trazar en este caso la línea guía a 60 grados, ¿sí? Por el lado de 60 en este sentido, y sobre esa línea guía entonces se van a medir los 5 milímetros, ¿sí? Como ustedes ya trazaron, no mentiras en este caso, se van a medir los 5 milímetros. Y basado en eso, entonces va a empezar a trazar las líneas a 30 grados, midiendo esa distancia, ¿sí? ¿Por qué debemos trazar la línea perpendicular a la línea que voy a trazar? Porque si yo mido sobre la horizontal o sobre la vertical, las líneas no me van a quedar con distancia de 5 milímetros, sino que las distancias se van a reducir. Entonces yo necesito que las distancias sean exactamente 5 milímetros, por eso es importante revisar este video para que sepamos exactamente cómo medir. Entonces les recuerdo en los primeros videos, en el primer video vemos cuál debe ser la posición correcta de las escuadras, en el segundo y en el tercero vemos un ejemplo de cómo a partir de esta posición trazamos las cuadrículas, y en el último video vemos cómo trazar las líneas guías para medir esas distancias, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que ustedes están trabajando con dos lápices, un lápiz que es el F, que es con el que vamos a trabajar las líneas gruesas, y un lápiz que es el 2H, que es con el que van a trabajar las líneas delgadas. Esas líneas guías que están trabajando como referencia deben ir en 2H muy suave, ¿sí? Los lápices con los que ustedes deben trabajar deben tener una excelente punta, una punta muy afilada, muy fina. 2H que apenas sean perceptibles al ojo, porque si no le van a quedar líneas, como es una cuadrícula o una rejilla lo que usted debe construir, le van a quedar líneas en muchas posiciones. Entonces por eso es importante que trabaje las líneas guías muy suaves. Es una guía para usted, pero realmente es algo que debe ser casi imperceptible para quien está viendo la plancha. Y ya cuando esté manejando el trazo de 2H, en el caso del ejercicio, entonces irá una en F, una en 2H, una en F, una en 2H. La 2H debe tener menor intensidad que la F. Aquí hay un ejemplo que es este, ¿sí? Entonces este es el resultado de la plancha que se le está pidiendo, ¿sí? Así es como debe quedar la guía. Fíjense que aquí hay unas líneas que tienen mayor intensidad y unas que tienen menor intensidad. Eso es lo que debe suceder. Este es el resultado, mejor dicho, que se le está pidiendo. Y ya, esa es básicamente lo que sería o lo que correspondería a esta primera actividad de la prueba técnica.